Este es el inicio del storytelling Colombia en el siglo pasado, desde 1990 hasta la actualidad. Bueno, en el siglo pasado, Colombia comenzó un sentimiento de esperanza tras la Constitución de 1991, en donde se prometía un país más justo, más pluralista y más democrático. Ante esto sucedieron distintos hitos o hechos que fueron claves para nuestra historia en nuestra nación, Colombia, en donde podemos ver reflejados, por ejemplo, la participación ciudadana de los jóvenes que exigieron poder tener una participación política en el movimiento de la séptima papeleta, o estrategias muy controvertidas que supuestamente transformarían la economía y la seguridad del país, como lo fue el Plan Colombia. Bueno, empezamos nuestra primera parte con los inicios de este storytelling. Primeramente está el movimiento Séptima Papeleta, de 1990 a 1991, que fue un movimiento donde los jóvenes colombianos, las bases populares, los trabajadores y la población en general, cansada, mamada y aburrida de toda la violencia que vivía nuestro país, decidieron salir y manifestarse impulsando una consulta que primeramente fue simbólica para poder reformar el sistema político colombiano. Esto llevó a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que descentralizó el poder y reconoció derechos étnicos, ambientales y abrió la puerta a nuevos factores políticos, en donde los jóvenes y la ciudadanía en general pedían salir a votar por la constituyente. La séptima papeleta es válida, decían. Es tiempo, aún se puede salvar a Colombia. Eso de aún podemos salvar a Colombia, sí a la séptima papeleta del movimiento séptima papeleta, fue una cosa muy impactante, pues la sociedad logró coercionarse poniéndose de acuerdo para un plan en específico: reformar la constitución política a favor y en pro de los derechos y la participación o incidencia ciudadana. Luego de esto pasaron varios años, 10 en general. Pasaron presidentes de César Gaviria, Ernesto Samper a Andrés Pastrana. Con Andrés Pastrana, en los años 2000, inicia el Plan Colombia. En medio de las negociaciones del acuerdo de paz de las FARC en el Caguán, el gobierno colombiano, con el apoyo estadounidense de EEUU, ingeniaron el Plan Colombia, que buscó combatir el narcotráfico y las insurgencias armadas. Económicamente, Estados Unidos inyectó recursos para la defensa, pero también para la infraestructura militar. Sin embargo, esto no se vio reflejado en muchos ámbitos. La desigualdad en zonas rurales aumentó y dejó debates sobre si el modelo de desarrollo era el que se pensaba. Entre esos, muchas personas decían: el Plan Colombia, intervención gringa, exclamaban las FARC. Y se veía oriundo al expresidente Andrés Pastrana con su homólogo estadounidense acordando diferentes planes de defensa. Para esto también se gritaba desde los movimientos populares y diferentes disidencias: Plan Colombia, los gringos ponen las armas, Colombia pone los muertos. Y se nos mostraba como Estados Unidos aún tenía un poderío militar y político en nuestra nación. Se exclamaba también: Plan Colombia, muerte, miseria y demás. Y podemos ver representado el cómo de pronto el Plan Colombia es una estrategia de seguridad muy controvertida. Y luego de esto llega el expresidente, en su entonces presidente Álvaro Uribe, en el 2002, a ratificar este Plan Colombia y a llevar diferentes mecanismos de defensa militar para las regiones más afectadas por el conflicto en Colombia.
siguiendo una segunda parte, las transformaciones claves, como lo fueron el giro en torno a las políticas de seguridad democrática y la reducción de homicidios y crecimiento económico anual del 5% en los años 2000. Pero con grandes críticas por la violación de los derechos humanos, la reelección presidencial que invadió los principios constitucionales dada en el 2006 y en el 2014 y polarizó a todo un país debilitando sus instituciones democráticas. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez, en su entonces presidente, se pudo reelegir, dado a que con unión de diferentes sectores políticos logró acuerdos y la reelección. Luego llega el expresidente Juan Manuel Santos, candidato posterior a Álvaro Uribe, gana la presidencia y empieza su gobierno con una reelección en base a un discurso y un diálogo de la paz. El sí y el no a la paz. Los del sí exclamaban que Colombia merecía un acuerdo de paz. Y los del no exclamaban que no se podía vender el país a los guerrilleros de las FARC. Luego de esto inicia el proceso de paz del 2012 al 2016, presidencia de Juan Manuel Santos. El acuerdo de las FARC nos trajo un acuerdo de paz que dio esperanza a la población colombiana. Redujo la violencia un 40%, pero también generó grandes desafíos. La economía rural intentó diversificarse con distintos proyectos de producción, aunque la implementación en su momento y ahora aún es lenta. Para ello podemos ver, por ejemplo, en análisis con la seguridad democrática y el proceso de paz, el cómo Colombia logra, después de un arduo combate con las FARC, sentarlas, dialogar y firmar la paz. Luego de esto, se puede decir que empiezan a resurgir movimientos políticos alternativos o movimientos sociales, en los cuales diferentes marchas estudiantiles, paros agrarios, campesinos y de sindicatos, liderados por distintos sectores de la izquierda colombiana, lograron hacer voces críticas, como las de los movimientos estudiantiles antes dichos del 2011 o en el 2018, con el inicio de Iván Duque, a las demandas de los colectivos feministas y la llegada del poder de la izquierda en el 2022. La economía enfrentó distintos debates: el extractivismo o el desarrollo sostenible. Luego de estas diferentes polémicas, 2016-2017, empieza este proceso, este suceso de migración venezolana, en donde podemos ver cómo miles de compatriotas, casi que millones, si no es que más que millones, de compatriotas venezolanos migran a Colombia y diferentes lados del mundo por la gran crisis democrática, económica y social que invadió y aún se ve reflejada en Venezuela. Podemos ver imágenes de múltiples venezolanos en montones saliendo de su país, dirigiéndose hacia el nuestro y buscando con esperanza y con fe poder organizar una vida decente, digna en nuestra nación. Para ello cruzaron inmensidades de lugares dificultuosos, con ambientes naturales muy difíciles, en los cuales muchos de ellos lamentablemente se enfermaron, murieron y se accidentaron, pues en este recorrido, en esta osadía, en el cual ellos enfrentaron y por el cual nuestra frontera se vio directamente afectada y ambas naciones tuvieron que llegar a una forma de controlar esta migración, la cual siempre fue desmedida. Luego de este proceso inicia un proceso político, lo podríamos decir así, en donde, terminada la era Santos, iniciado 2018-2022, podemos ver un análisis político, un momento político bastante agitado en nuestro contexto nacional, en el cual
después de una primera vuelta en donde el candidato de derechas y el candidato de izquierdas, el candidato de derechas Iván Duque y el candidato de izquierdas Gustavo Petro pasan a segunda vuelta, las demás opciones políticas de centro con Sergio Fajardo o del oficialismo con Germán Vargas Lleras y Humberto de la Calle quedan a un lado. Y estando estos dos en la segunda vuelta, inicia ese periodo de gran polarización política en el país. Aunque con los antecedentes del 2016 en el plebiscito por la paz del sí o el no, con el oficialismo de centro izquierda, centro derecha de Juan Manuel Santos y lo que representaba la derecha en su entonces, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, ahora contradictor de Juan Manuel Santos, en el 2016. Ya analizando estos sucesos, empiezan grandes procesos de movilización ciudadana, una movilización fuertesísima que vimos en Colombia. Y también empieza un proceso que fue la pandemia del COVID-19. Pandemia que a nivel mundial y a nivel regional nos marcó profundamente, pues fueron millones de los muertos que hubieron en nuestro país y la crisis económica total, la crisis social total, la crisis política total, los escándalos de corrupción y la deficiencia del Estado impulsaron fuertemente todo, detonaron todo este malestar en la población, a lo cual se fortalecieron los movimientos sociales y, aún en un contexto de pandemia, salieron a manifestarse. También analizar que el COVID-19 nos trajo unas implicaciones como la virtualidad, como por ejemplo diferentes medidas de prevención para evitar la expansión de la enfermedad, y donde en nuestro país, Colombia, realmente fue un proceso arduo, el proceso de las vacunas, el proceso de el estudio, el trabajo, los cientos y miles de muertos que hubieron en nuestro país, el confinamiento por la pandemia, las restricciones sociales que hubieron, etc. El coronavirus COVID-19 realmente nos afectó. Pasada la pandemia 2021-2022, sigue en procesos electorales, como por ejemplo los consejos municipales de juventud, en donde pues los jóvenes participaron en estos consejos municipales de juventud y lograron un cierto tipo de representación a finales del gobierno Duque. Luego sigue el proceso en el 2022, que es el proceso electoral. Y este proceso electoral nos lleva a nuevamente un panorama político sacudido, fuertesísimo, que fue la primera vuelta electoral, en donde nuevamente Gustavo Petro, líder de la izquierda, diferentes candidatos representando a la derecha, Federico Gutiérrez, al centro, por Sergio Fajardo, y algunas otras personas que no veían como opción política a ninguno de estos, representados por Rodolfo Hernández. En esto podemos ver cómo el país se iba preparando para un giro hacia la izquierda, pues Gustavo Petro era un candidato y fue un candidato imbatible. Desde primera vuelta hasta segunda vuelta ganó. Y gana Gustavo Petro con casi 800,000 votos de diferencia al candidato Gustavo Petro, al candidato Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. Para esto, Colombia empieza una nueva era, con Gustavo Petro en la presidencia, el cual se empezó a probar un nuevo modelo económico distinto. Y pues hemos visto que se han empezado a hablar y a aplicar distintos proyectos y reformas, como reformas agrarias, se ha impulsado la transición energética y el diálogo con los grupos armados, que aunque fue un tema muy fuerte en este contexto nacional de Juan Manuel Santos, en Iván Duque se pausó y con Gustavo Petro se siguió nuevamente estos diálogos con los grupos armados. Y con distintos desafíos, como lo fueron equilibrar el crecimiento social y un crecimiento social que fuese digno, que se viese visto en la sociedad. Bueno, vemos esa segunda vuelta que fue fuertesísima. Hoy en día ya pues tenemos un gobierno que se define de izquierda, que se define como alternativo y que es de un análisis
ya cuando en el contexto electoral y en el contexto político-social lo veamos el otro año sobre el ahora que nos viene, qué rumbo tomará el país y pues claro, reflejado en el gobierno eficaz o ineficaz al criterio de los colombianos de el hoy presidente Gustavo Petro. Bueno, yo dejaría una reflexión final de cómo de pronto todos estos procesos han influido en el territorio del departamento del Meta, pues se vio fuertemente marcado en las distintas sucesos que hubieron en las distintas épocas, la constituyente, el Plan Colombia, en donde pues habían presencia de las FARC en su momento, hoy en día la volvieron a ver, pero hubo un ciclo en donde pues los grupos armados debilitados pues se fueron yendo de los diferentes lados del país. Considero que estos efectos nos afectan pues a todos, pero se ven reflejados en el territorio, soy de Villavicencio Meta, en, por ejemplo, las índoles políticas, en la forma en la que se piensa, en la forma en la que se actúa y en la forma en la que se gobierna. Además, en donde vemos como, por ejemplo, los procesos de manifestación social también en mi territorio fueron fuertes, fueron realmente impactantes para la población. Y también vemos como, por ejemplo, se empieza a discutir el tema de la violencia por el abandono estatal en diferentes sectores del departamento del Meta, donde hoy en día ya volvimos a contar con grupos armados que intimidan y afectan la vida de la población en los territorios y donde no se puede circular en nuestro departamento con normalidad porque pues el miedo a pagar una vacuna, a ser secuestrado, quizás a perder la vida. Una de las preguntas que me gustaría plantear es, los colombianos, ¿cómo podemos construir un futuro en donde la paz sea posible? En donde la economía mejore, en donde la democracia nos incluya a todos, todas y todes en los territorios y en nuestro contexto nacional. Considero que Colombia es un país en donde seguimos escribiendo nuestra historia, una historia tediosa, una historia dolorosa, una historia impactante, una historia algo controvertida y bastante polémica, en donde pues los colombianos tenemos que elegir sabiamente qué camino vamos a tomar. Bueno, esto fue mi presentación de storytelling con las diversas imágenes. Realmente es interesante el hecho de poder abordar estos temas e investigar sobre ellos. Agradezco a... Soy estudiante unadista y agradezco a la universidad por estos temas de investigación. Y pues este fue el storytelling para la clase de Historia Política Social y Económica de Colombia. Un saludo a todos y un abrazo.